Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político, aquí en TC Televisión, en este domingo 9 de enero, nuestro primer programa de Pulso Político, así que volvemos a repetir que tengan un año 2011 lleno de bendiciones. Estamos con Silvia Salgado y con César Rodríguez, la primera asambleísta, Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización, César Rodríguez, presidente de la Comisión de Educación y miembro de la Comisión de Fiscalización, estuvo invitado también aquí. Vicente Tallano, pero por motivos de salud se ha excusado una hora antes de iniciar el programa. Silvia Salgado, usted terminó armándome relajo en esta mesa, así que tengo que preguntarle el por qué el relajo. No pensar igual no significa ser parte de una contrarrevolución. ¿Se sintió afectada por esas declaraciones de César Rodríguez? ¿Significa que está excluida del proyecto? De ninguna manera. El proyecto no tiene propiedad. Pienso que un proyecto político se construye, tiene una historia, tiene actores sociales. Y cuando se habla de estas diferencias, estamos dando lugar también a reconocer esta diversidad política. ¿Y por qué se sintió aludida? Bueno, porque obviamente no todo hay que encasillar entre blanco y negro, ¿no? Cuando se habla de diferencias, por ejemplo, en la tarea legislativa o en cualquier expresión ciudadana, no siempre puede ser contrarrevolucionario, simplemente puede ser, ¿no es cierto? Y este proyecto político, la revolución ciudadana, ¿es blanco y negro? Y el derecho de proponer. Y este proyecto político, repito, cuidado, bueno, me toma el vaso con agua, ¿es blanco y negro? Yo me estoy refiriendo a la expresión de César cuando hablaba de que todo proyecto de ley, y hablaba de la ley de educación, por ejemplo. Yo no creo que estos proyectos responden a la revolución Yo ciudadana. no creo que se haya movilizado los estudiantes, los profesores, por contrarrevolucionarios. Yo creo en una universidad transformadora. César Rodríguez. Por lo Rodríguez. tanto, jamás podría pensar yo primero quiero hacer derecho a los la actores réplica sociales, y usted o sea, la ha ofendido a la asambleísta puntualización. Estábamos hablando de la ley de pero educación. antes que César Rodríguez hable, por favor, ponga ese vaso un poquito más adelante. Me que parece pone que nervioso. Silvia no me ha sacado de contexto mis palabras. O sea, lo ha sacado de contexto. Lo ha sacado, porque yo no he dicho que la oposición a las leyes son contrarrevolucionarias. Yo lo que he dicho es que toda revolución genera procesos de contrarrevolución. Y el proceso de contrarrevolución no es la oposición a una ley, no es la discrepancia semántica o ideológica, o los matices sobre un proyecto o un problema. La contrarrevolución es toda una estructura de poder que busca echar abajo ese proceso. Eso es la contrarrevolución. Y hoy en el país estamos viviendo una lucha de esas estructuras de poder yo creo que entre lo que es la política ecuatoriana, lo que es el poder ecuatoriano, más las oposiciones políticas. Sin lugar a dudas, yo siento que en el Ecuador el 30 de septiembre es un hito que marca Empezamos a hablar de un proceso sostenido de sectores que en cualquier oportunidad aprovechan el espacio para intentar echar abajo este proceso. Hablemos de ese y siempre lo van a intentar. Hablemos de ese 30 de septiembre, asambleísta Rodríguez, que usted lo acaba de traer. ¿Y dónde estuvo la asamblea? El 30 de septiembre. Acuérdense que antes del 30 de septiembre, el 29 de septiembre, era una realidad. Bueno, la asamblea estuvo clausurada. La muerte cruzada. El día anterior al 30 de septiembre era una realidad la muerte cruzada. Todos los medios de comunicación manejamos el tema. Ustedes se iban a ir a la casa, iban a haber elecciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó entonces? La muerte cruzada es un instrumento constitucional, que la Constitución lo prevé como un mecanismo para garantizar la gobernabilidad de este país. Y nosotros lo apoyamos. Por lo tanto, la muerte cruzada siempre será el argumento al que se puede acudir en último término para garantizar la gobernabilidad de este país. Silvia Salgado quería, cuando se habló el 30 de septiembre, ya iba a hablar. Estuvo ella defendiendo la Asamblea Nacional, como estuvimos en las calles peleando, defendiendo este proceso. Es evidente. A ver, Carlos, mire, yo sí quisiera, para dejar un poco claro, cerrado este tema anterior. ¿El de la contrarrevolución? Hemos estado hablando de la participación ciudadana en la construcción de leyes y en lo que estas leyes han dado como una reacción social que me parece a mí natural, ¿no? Y que es más, posibilita inclusive que esas leyes respondan a esa realidad y comprometan a la ciudadanía a ser parte de ese cambio. De eso estábamos hablando. Por ejemplo, de lo que implicó una reacción frente a una ley de educación, ¿no?, superior, frente a una ley de servicio público que fue la antesala del 30 de septiembre y que por lo tanto
trabajadores, servidores públicos en las calles, movimiento ¿Fue la indígena, estudiantes. antesala o fue el pretexto? Eso no quiere decir contrarrevolución, quiere decir un derecho de movilizarse, de proponer inclusive, porque hoy más que nunca debemos rescatar que la movilización, por ejemplo, de algunos sectores ha tenido otro carácter. O sea, Ha tenido un carácter, usted el 30 de ha tenido un septiembre, carácter Silvia. propositivo. No puede Estamos ser. hablando de la movilización por las leyes. En el caso de la Universidad Ecuatoriana, por ejemplo, se movilizaron estudiantes, profesores con propuesta hacia la Asamblea. Ya no era esa movilización callejera, contestataria, de oposición. Eso hay que valorar. Okay. Ya. Pero como antesala también, ¿no? Como antesala del 30 de septiembre, que es el hecho último que plantea César Rodríguez, ¿no? Yo creo que estuvo precisamente, y eso debería ser una lección para la Asamblea, la posibilidad de ampliar espacios de mayor participación, de mayor inclusive información del contenido de las Sí, leyes. evidentemente. Lo que no implica el que descartemos, ahí sí, un proyecto de contrarrevolución, de oposición, pero que concluyó en el 30 de septiembre. El 30 de septiembre fue uno de los hechos más importantes del año 2010 y marca un antes y un después. Un antes y un después incluso en el comportamiento de los propios legisladores afines al proyecto político. Habíamos hablado que el 29 de septiembre era una realidad la muerte cruzada. Luego el 30 de septiembre ese bloque cambió. Una lección para todos, Carlos. ¿Por qué? ¿Cuál fue esa lección, César Rodríguez? Una lección para todos. Pues yo creo que en el vértigo de un proceso como el que estamos viviendo nosotros, a rato se te olvida en el contexto y en el escenario en el que te mueves, La prudencia. y un golpe de estos como que te Reacciona, hace reacción. te hace reaccionar y te enfrenta al hecho de que de lo que estamos hablando no es un cambio semántico, no es un cambio cosmético. Pues- Este es un cambio radical, una transformación real que va a generar resistencias y que en cualquier momento estaremos siempre supeditados bajo el peligro permanente de que los sectores que sienten que se les ha ido de las manos ese poder que lo usaron para su beneficio particular está siempre Pero al acecho. César Rodríguez entonces reconoce que el bloque afín al proyecto político, la Revolución Ciudadana, estaba equivocando su camino y que el 30 de septiembre lo hace reaccionar. Yo siento que nuestra bancada, en determinado momento, ¿La incluye a Silvia Salgado en esa bancada? incluye a toda la bancada, a todos los sectores que están vinculados a este proceso, en determinado momento como que empezamos ya a hacer la réplica de estas formas que a veces en la izquierda han sido una constante en la historia. La izquierda es una en las calles y la izquierda es otra en el poder. Y entonces, en esa dinámica, a veces privilegiamos el debate de la disquisición filosófica y nos olvidamos de la vida real. Y a veces la vida real nos golpea y nos hace reaccionar. Aclarado ese tema de parte de César Rodríguez, no sé si Silvia Salgado quiere añadir algo para ya entrar a la vida real de algo que a mí me preocupa fundamentalmente, que tiene que ver con el sistema judicial ecuatoriano. Silvia Salgado, ¿quería opinar algo acerca de lo que dijo César Rodríguez? Bueno, ¿O pasamos directamente al tema del sistema judicial? A ver, mire, yo sí creo que es importante abundar inclusive en esto. Hay leyes que... Bueno, César hacía una locución, decía, este cambio no es cosmético, tampoco es poético, ¿no? Pero también hay una realidad, ¿no? En la que actúa, ¿no es cierto?, ese cambio. Y el cambio no puede pensarse desde arriba. El cambio tiene que garantizarse y cimentarse con la sociedad y con los actores que inclusive apoyaron para que esto sea posible. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia que creo yo que a partir del 30 de septiembre sí se marca un momento diferente, pero no en función de defensa de nuestros cargos ante la muerte cruzada. Yo creo que eso hay que descartarlo. Tenemos que pensar más bien en el compromiso que tuvimos frente al pueblo ecuatoriano como asambleístas y en la expectativa y en ese sueño y en esa esperanza del pueblo ecuatoriano que esto cambie. Vamos a temas Por lo prácticos. tanto, nosotros sí creemos, o sea, que ha habido una Gracias, lección Silvia Salgado. para Vamos todos. ahora con César Rodríguez. Sistema judicial. Una de las grandes preocupaciones que ha tenido el Ecuador, César Rodríguez, Silvia Salgado, es el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana tiene varios elementos. Evidentemente el tema de la prevención, evidentemente el tema de una fuerza pública debidamente capacitada con sistemas de inteligencia, evidentemente la contribución y la colaboración de los gobiernos locales, etcétera, etcétera, una fiscalía adecuada,
y a propósito de fiscalía ya vamos a hablar de la fiscalía, y un sistema judicial que funcione, y reformas al Código Penal y al Código Procesal. Pero hablemos del sistema judicial. El sistema judicial en el Ecuador, nadie lo fiscaliza, nadie lo toca, nadie lo reforma y nadie habla sobre eso. En la Asamblea Nacional, 4 años, bueno, ok, desde el 2009, ustedes, pero ya este gobierno tiene 4 años. ¿Qué ha pasado? Que con ese gran liderazgo y esa gran convocatoria, el sistema judicial no se ha podido reestructurar. César Rodríguez. Bueno, yo le recuerdo que en Montecristi... Entre blanco y negro, ¿no? Cuando se habla de diferencias, por ejemplo, en la tarea legislativa o en cualquier expresión ciudadana, no siempre puede ser contrarrevolucionario, simplemente puede ser, ¿no es cierto? Y este proyecto una político, la forma de revolución mirar las ciudadana, cosas y en la blanco y capacidad. negro. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político, aquí en TC Televisión, en este domingo 9 de enero, nuestro primer programa de Pulso Político, así que volvemos a repetir que tengan un año 2011 lleno de bendiciones. Estamos con Silvia Salgado y con César Rodríguez, la primera asambleísta, Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización, César Rodríguez, presidente de la Comisión de Educación y miembro de la Comisión de Fiscalización, estuvo invitado también aquí. Vicente Tallano, pero por motivos de salud se ha excusado 1 hora antes de iniciar el programa. Silvia Salgado, usted terminó armándome relajo en esta mesa, así que tengo que preguntarle el por qué el relajo. No pensar igual no significa ser parte de una contrarrevolución. ¿Se sintió afectada por esas declaraciones de César Rodríguez? ¿Significa que está excluida del proyecto? De ninguna manera, el proyecto no tiene propiedad. Pienso que un proyecto político se construye, tiene una historia, tiene actores sociales. Y cuando se habla de estas diferencias, estamos dando lugar también a reconocer esta diversidad política. ¿Y por qué se sintió aludida? Bueno, porque obviamente no todo hay que encasillar